Pedro ofreció un informe a la iglesia de Jerusalén, la matriz, donde estaban ahí todos. Entonces, es un informe muy interesante, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque Pedro les iba a informar y les iba ahora sí que anunciar acerca de la libertad, de que Dios estaba haciendo libres no solamente al pueblo judío, sino que estaba haciendo libres ahora a los que ya no eran judíos. Entonces estuvimos meditando en este tema, aprovechando que fue la noche del 15 de septiembre, la independencia de este país, pero ahí Pedro estaba informando, así como el presidente da un informe y recuerda ese día histórico, Pedro también estaba dando un informe a la iglesia, haciéndoles el comentario, anunciando, compartiendo que Dios había extendido su misericordia y que les había dado también su independencia a los gentiles, al pueblo que no es nacido, judíos de nacimiento, a los israelitas que no son de nacimiento. ¿Y todo por medio de quién? Analizábamos la historia de una manera improvisada, la historia del centurión. Cómo Dios por medio de un centurión, pudo haber usado cualquier otro gentil, cualquier otra persona mundana, pero Dios decidió usar al centurión. ¿Cómo es Dios que a veces de lo más vil lo transforma y lo santifica? ¿Cómo es que corrige a Pedro cuando Pedro tiene la visión, mi hermano, y entonces le dice: Pedro, mata y come? Pero ahorita vamos a tocar otra vez ese tema porque Pedro lo vuelve a testificar. Entonces, una de las cosas que a mí estaba meditando yo con el Señor acerca del centurión era la misma pregunta: ¿cómo es que el centurión aprendió a orar, a hacer buenas obras, a dar limosna, ofrenda, ayudar a los pobres y tantas cosas que los que estaban recibiendo la palabra no hacían? ¿Cómo es que muchas veces gente de allá afuera, hermano, a veces son más cristianos que nosotros, saben más en la vida práctica, viven la vida que nosotros deberíamos de vivir? Y la pregunta es: ¿quién les enseña? Entonces yo les decía, les daba una hipótesis, no está comprobado, es solamente una teoría, es una especulación mía, pero yo creo que a lo mejor, pues como él era un centurión, los centuriones cuidaban el orden ahí en el templo de Jerusalén. Yo creo que ellos veían, yo creo que el centurión veía algo, no en los esto es muy importante, no en los judíos a medias, no en los judíos hipócritas, sino en los judíos que realmente vivían y obedecían la palabra de Dios. Y qué tan poderoso puede ser nuestro testimonio allá afuera, y cómo muchos mundanos pueden aprender de nosotros por la manera en que nos comportamos, por la manera en que vivimos. Pero ahora sí, ahí digo y hago énfasis en el que nosotros seamos cristianos verdaderos. Porque si ellos muchas veces van a negar, nos van a atacar, muchas veces no van a aceptar cuando seamos verdaderos. Fíjate, esto es muy interesante. Pero cuando ellos ven que nosotros no somos cristianos verdaderos, luego nos acusan. O sea, no aceptan el brillo que sale naturalmente de nosotros por nuestra conversión, un brillo que Dios nos dio, un brillo porque nuestra cara hermosea. ¿Por qué? Por la santidad de Dios. Moisés fue al monte Sinaí, estuvo 40 días con el Señor y su rostro resplandecía. Dice que tuvieron que ponerle una manta para que ese brillo no los deslumbrara. Nosotros, por la palabra de Dios, por vivir la santidad y por todo eso, también tenemos un brillo espiritual. Entonces, ¿cómo muchos pueden venir y practicar las buenas obras por un buen cristiano, por un cristiano de a de veras, por un cristiano genuino? Pero también están otros que son todavía más malos y perversos, que aprenden lo malo de lo que hacen los cristianos a medias. Pero en este caso el centurión aprendía lo bueno. Tanto impacto tuvo que todo eso, ¿quién lo notó y quién lo honró? El mismo Dios de los ejércitos.
el mismo Dios santo, el Dios de los cielos y de la tierra, honró esa actitud y lo escogió a él para que de él vinieras toda su misericordia a todos los mundanos que quisieran aceptarlo, como decía el canto. Entonces, eso es muy interesante, mi hermano. Y otra cosa, entonces, ahorita vamos a meditar en lo que el Señor me permitió comprender y entender, y no está comprobado bíblicamente, es otra especulación, pero creo que es muy buena. Creo que las dos especulaciones que te voy a plantear de cómo es que el centurión aprendió, las dos son muy buenas. Y la otra postura es de que, bueno, te lo digo mejor. Vamos a seguir entonces. Esto está en el libro de los Hechos, en el capítulo 11. De una manera introductoria, en lo que lo buscas, vamos a Hechos 11, mi hermano. Del 1 al 18 es esta parte escritural. Tiene como subtítulo Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Entonces, mi hermano, el estado imperfecto de la naturaleza humana se manifiesta con mucha fuerza cuando las personas santas, o más bien que se creen santas, se molestan aún al oír que se ha recibido la palabra de Dios. Pero ¿sabes por qué muchas personas se molestan? Porque no recibieron la palabra de Dios por ellos, o no recibieron la palabra de Dios por el método que tú tienes. O sea, yo he visto muchos siervos que sí es cierto, tú de repente vas, predicas la palabra de una manera tan sencilla, ¿y qué crees? Te prestan atención y vienen al evangelio, vienen a los pies de Dios. Y hay personas que están dale y no les hacen caso. Y punto y aparte el grupo de personas, no, cualquiera generalmente. Pero ¿cómo hay veces que llega a suceder eso? Y en vez de que nosotros nos alegremos, porque a lo mejor yo no fui el instrumento para que esa alma fuera traída a los pies de Dios, pero la ganó otro hermano, ¿has notado que hay quienes se enojan? Quienes dicen, se llenan de celos, les da envidia y dicen, no, es que este nada más le dijo cualquier palabra y ya está, y yo le digo, yo sí sé, porque dice que los santos, los que saben, los que van a santificarse al templo. Entonces muchos se molestan, hermano, por no ser los instrumentos adecuados. ¿Cómo tú puedes estarle hablando a tu familia y no ser escuchado? Pero de repente viene otro que ni conoces y de repente tú esperas, no, va a ser un misionero, va a ser un pastorazo, y no. Una persona que apenas va empezando, pero que entregó su vida de corazón al Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa contigo? Te llenas de celos, te enojas. O sea, en vez de que te alegres porque tu familiar o tu amigo, tu vecino está viniendo a los pies de Cristo, todavía como que nos molestamos. Es parte de la naturaleza pecaminosa que tenemos, mis hermanos. Entonces, somos muy dados a desesperarnos de hacer el bien a los que al probarlos muestran que tienen deseos de ser enseñados. Hay quienes son bien obvios que quieren aprender, hasta se acercan a ti y te dicen, llévame a tu templo, yo quiero aprender más, quiero esto, o me han enseñado esto, pero yo quiero aprenderlo, lo mero, quiero aprender bien, que no me anden con rodeos. Entonces, mi hermano, a veces puede llegar una causa de la ruina. Esto es una causa de la ruina y daño de la iglesia, porque se supone que todos debemos de querer anhelar que las almas vengan a Cristo, pero a veces nos sentimos tan santos que cuando vienen las almas, más cuando viene uno de los que nosotros consideramos que me cae mal, o uno de nuestros enemigos, y todo hasta como que nos enojamos, nos molestamos, como que no nos parece algo. ¿A poco no ha pasado eso? Entonces, eso puede traer la ruina a la iglesia, hermano. Eso puede traer daño a la iglesia. Porque la iglesia, Cristo la diseñó para que vengan las almas que quieren conocerlo y que necesitan saber y aprender de Él. Y si nosotros de repente frenamos eso, ¿cómo? Estamos yendo en contra de la voluntad de Dios, estamos atentando contra el Dios que
que decimos amar. Un ejemplo de eso bien claro, ¿sabes cuál es? Es Jonás. Se supone que Jonás no era cualquier persona, no era un pastor, no era un misionero, era un profeta, una persona escogida por Dios. O sea, hay muchos pastores, pero en ese tiempo el profeta era la única persona por la que hablaba Dios. Entonces de repente Dios le da un mensaje, le dice, ve a los de Nínive, y tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque Nínive no era una ciudad judía, ellos eran mundanos, ellos eran gentiles. ¿Y qué pasa con Jonás, que se sentía bien santo, bien privilegiado, porque Dios, ahí sí, Dios nada más le hablaba a él? ¿Y cómo se sentía él? No, Señor, ¿cómo quieres que vaya yo allá con aquellos mundanos, borrachos, marihuanos, homosexuales, transvestis, todo lo que tú quieras, todos los pecados que tú quieras? Y no quería ir, hermano. Y Dios lo mandó y le dijo que sí. O sea, en vez de que se alegrara porque Dios quería extender su misericordia a los gentiles, ellos que, luego el corazón humano dice, no, es que si eso pasa, ya no vamos a ser el pueblo escogido por Dios. Vamos a perder beneficios y privilegios. Y no, los únicos chicharrones que deben de tronar son los de nosotros. ¿Y qué decía? No. ¿Y qué hizo? Se negó. Pero así le fue. Así nos va a pasar a nosotros si no le queremos predicar la palabra a alguien que te diga, al hermano, el pastor, o que el mismo Dios te diga, predícale la palabra a ese. No, Señor, ¿cómo crees que le voy a predicar a ese? A esa, no, esos son pecadores. Yo no me junto, yo soy santo. No, Señor, líbrame porque nunca me he juntado con ninguno de esos. Las mismas palabras que dijo Pedro. ¿A poco no, mi hermano? ¿Y qué pasó? Cuando a final de cuentas ya aquellos recibieron, se asustaron y recibieron la instrucción, la advertencia de Dios, entonces desde ahí ya empezaba como que a mostrar. Por eso es de que el Antiguo Testamento, muchas cosas es la sombra de Cristo, de lo que Cristo vino a cumplir. Entonces, a veces hasta nos enojamos, hermano, pero eso puede traer ruina y puede traer daño a la iglesia. Si queremos crecer y de repente tenemos un sentimiento, un pensamiento de esos, pidámosle, entreguémoselo a Dios, hermano, para que Dios lo quite de nosotros y no estorbe a los que van a venir. Porque hay iglesias que no se han llenado por eso, hermano, porque hay impedimentos, hay envidias, hay celos. Entonces, muchas iglesias se han venido totalmente abajo, y tal vez eran iglesias de Dios, pero se vinieron abajo. ¿Por qué? Porque siempre quiero ser yo el que los gane. No, hermano, todos deberíamos de ser instrumentos para ganarlos. Las almas ya están ganadas, solamente hay que ir a encontrarlas, solamente hay que ir y traerlas. Entonces, puede traer daño y ruina a la iglesia al excluir cualquier persona o cualquier tipo de mandamiento, cualquier tipo de sugerencia por parte de nuestro Señor. Y del beneficio de los medios de gracia. ¿Quién es el que da la gracia? Solamente el Señor. A los que no son como nosotros en todo. Porque ahí cuando estamos aquí, sí queremos justificarnos, queremos que nos justifiquen por nuestros pecados. Pero cuando uno nuevo viene y peca, lo señalamos y lo queremos crucificar. Y queremos que sean como nosotros. Queremos que nos sigan a nosotros, que nos vean a nosotros. Si yo oro 3 horas, también usted tiene que orar 3 horas. Si yo ayuno 3 días a la semana, también usted tiene que hacerlo. O sea que no te basta, no encuentras contento contigo, quieres que todo lo hagan. ¿Eso qué quiere decir? Es peligroso, porque estás incitando a la iglesia, síganme a mí. Es muy diferente cuando el apóstol Pablo, que tenía testimonio, que decía, imítenme a mí. ¿Por qué? Yo creo que hasta ahorita son pocos los que han imitado al apóstol Pablo. Yo creo que a nadie le ha tocado lo que le tocó al apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que te platiqué el miércoles el precio, el costo de ser cristiano? El que tienes que calcular. Pablo, en el momento que se convirtió, mi hermano, calculó qué le iba a costar, desde que el Espíritu le dijo que a Ananías, que él sabía cuánto le iba a costar sufrir por causa del Señor.
Pablo tal vez no se imaginaba, pero él le midió y le exageró a que iba a sufrir mucho, tanto como él persiguió a la iglesia. Él hizo un buen cálculo. Por eso pudo perseverar hasta el final. Pero ¿qué pasó con Demas? Demas estaba con Pablo. Si Pablo le decía, imítame a mí, ¿por qué no lo imitó? Pero ¿qué pasó con Demas? Él no calculó de que le iba a costar trabajo seguir a Pablo, caminar al lado de un hombre santo, de un hombre sabio, de un excelente predicador, de un excelente pastor, de un excelente evangelista, de un excelente maestro como era Pablo. A mí también me hubieran temblado las piernas, si Pablo predicara y me dijera, Pablo, órale, ahora te toca a ti. Yo también hubiera llegado con las piernas temblorosas a predicar donde predica Pablo. Si el pastor Chuy me dijera, órale, predique usted, me temblarían las piernas, mi hermano, de estar en el lugar donde está mi pastor. ¿Por qué? Porque he visto las cosas que Dios ha hecho en él y que él, lo que es la consecuencia de obedecer a Dios. Pero imitemos ese tipo de cosas, no lo malo. Entonces, realmente, hermano, no es imposible. Es difícil, pero no es imposible. Pedro contó cómo todo pasó. En todo momento debemos soportar las debilidades de nuestros hermanos. Y en lugar de ofendernos o de contestar tibiamente, o sea, no contestamos ni frío ni tibio, queremos contestar con una respuesta medio cristiana, pero con toda la intención de que si las palabras matan, que lo maten, atravesarlo con la espada. Entonces, debemos explicar los motivos, esto es muy importante, debemos explicar los motivos y mostrar la naturaleza de nuestros procedimientos, porque se supone que ya sabemos, debemos enseñarle a los nuevos, debemos enseñar a los que están viniendo el por qué levantamos las manos cuando estamos en la alabanza, el por qué no se debe de hablar ni estar preguntando en el momento de la predicación, por qué es que aplaudimos, por qué tocan los panderos, por qué de repente se calma todo y o sea, tantas cosas que podemos explicarles. El por qué me echo un trago de aceite. O sea, todo lo que hagamos aquí, que ellos debemos de explicárselo, más que criticarlos como que ignorantes, idólatras o no sé cómo los podamos tachar, expliquémosle los motivos del por qué lo que hacemos, del por qué esto, del por qué lo otro. Ciertamente es correcta la predicación con la que se da el Espíritu Santo. Aunque los hombres son muy celosos de sus propios reglamentos, los hombres son celosos de sus propios reglamentos. Si no, veamos las denominaciones, cuántos reglamentos tienen y son bien celosos de sus reglamentos más que de la palabra de Dios. Tanto que a veces ponen encima sus reglamentos de hombres por encima de la palabra de Dios. Aunque la palabra de Dios les muestre lo contrario. Un ejemplo bien claro bíblicamente son los fariseos. Aceptaban esto, pero esto no. Aceptaban aquello, pero esto no. Por ejemplo, ¿qué aceptaban ellos? En relación al tema. ¿Qué aceptaban los judíos? Chusma, los gentiles. ¿Y qué le recriminaron? En este caso vamos a ver ahorita a Pedro, que se juntaba con los gentiles, que fue a una casa de gentiles y que comió con gentiles. ¿Cuántas veces no reprendieron al maestro y le dijeron, ¿sabes quién es esa mujer? Si tú fueras, ¿cómo le lees su pensamiento interior? Si en verdad fuera profeta, sabría quién es esa mujer que está ahí, refiriéndose a la mujer adúltera. Y él lo leía y lo sabía todo. Pero a eso vino, a salvar a los enfermos, a los pecadores, a los que necesitan la salvación. Los salvos ya están salvos ahí, hay que mantenerlos. Pero sabes que venía recordando ese rato algo muy importante, mi hermano. Que una vez yo recuerdo que muchas veces se ofendieron los hermanos. Y en algunos lugares, como 2 iglesias que fui a predicar, yo les dije, es tiempo de evangelizar, hermano. Ya sabemos que tenemos que evangelizar a los de allá afuera. Yo sé que no te queda la menor duda, pero ¿tú sabías que estamos en tiempos de evangelizar a los de la iglesia? Porque los de la iglesia luego no saben nada. O sea, tienen 10 años, pero solamente saben lo de la denominación.
y se ofendieron cuando yo les dije, esta predicación es para evangelizar a los de la iglesia. O sea, como que, ay, ¿entonces no somos cristianos? Tal vez no. O tal vez sí, pero te falta corregir ciertas. Es por eso que los espíritus se alebrestan cuando oyen mensajes así. Pero es tiempo de evangelizar a la misma iglesia. ¿Por qué? Porque, ¿qué iba a decir yo? Que a los salvos ya están salvos. No, hermano. Antes sí, pero en estos tiempos los de la iglesia están muy propensos a alejarse de la salvación. ¿Y cuál fue el tema del miércoles? No calculan el costo de la carrera para llegar, no solamente y terminarla en la meta, para reclamar el galardón. Poderoso es el Señor. Entonces, deben de cuidarse de no resistirse a Dios. No nos resistamos a Dios, resistámonos a todo lo malo, pero a Dios no nos resistamos. Y quienes aman al Señor le glorificarán cuando se aseguren que ha otorgado, ¿quién? Dios, arrepentimiento para vida a todos sus congéneres pecadores. Porque el que da, eso es Dios. Continúo, el arrepentimiento es un don de Dios, hermano. No solo lo acepta su libre gracia, su gracia omnipotente obra en todo aquel que Dios dice, le voy a extender mi gracia a ese. La gracia quita el corazón de piedra y nos da uno de carne. Y la mayor prueba es ese centurión. ¿Qué sabía él de eso? Y lo único que tenía era que las órdenes del César, las órdenes de Roma, porque él estaba al servicio de Roma. Pero es ahí donde tenemos que ser bien sabios y donde tenemos nosotros que estar bien agarrados de nuestro Dios. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo un trabajo, yo tengo un jefe, tengo un gerente inmediato y tengo un gerente general. Y aparte tengo al dueño ahí también. Entonces, ¿cómo yo llevo a cabo todo para poder atender las cosas de mi Dios y honrar a mi Dios? Es ahí donde la palabra de Dios me instruye día con día en cómo hacerlo. ¿En qué? Porque digo, tú me ves ahora y ahora tengo mi domingo de descanso, mi hermano, pero eso tuvo un proceso. Pasaron varios años. No fue fácil, mi hermano. Muchas veces tuve que perderme cultos por caminar en los estatutos de Dios a fin de que en un tiempo, ¿Dios qué? Me abriera el mar para que yo pasara y entonces fuera libre. Entonces, para que yo llegara a este trabajo, pasaron muchas cosas, pero todo fue en base a obediencia a la palabra de Dios. Entonces, nos quita el corazón de piedra. ¿Qué nos puede enseñar el mundo, mi hermano? Todo lo malo nada más. Cambia el corazón, quita el corazón de piedra y nos da uno de carne, uno que sí siente, pero uno que ya está ahora sí con el chip para recibir y para dar lo que se debe de dar. El sacrificio de Dios es un espíritu quebrantado. Yo creo, yo siento, por ejemplo, las palabras que decía mi hermano Patricio, es que me siento de esta manera, me siento así y esto y lo otro, es un espíritu quebrantado. Es una buena señal. ¿Por qué? Porque extrañamos la presencia de Dios. Estamos tan acostumbrados a estar cerca de nuestro Dios, estamos tan acostumbrados a sentir la gloria de Dios que no lo sientes, hermano. No dejas, si tú estuvieras con el corazón de piedra, que ni siquiera te darías cuenta. Todos los días serían iguales, todos los cultos serían iguales. Pero porque Dios cambió tu corazón a uno de carne, es que resientes el estar cerca de la presencia de Dios, lo mismo que estar lejos. El compromiso o el atender, ir a la casa de Dios y no ir. Hay cristianos que, va a haber trabajo, gloria a Dios, y ese es su pretexto, fíjate lo que estoy diciendo, su pretexto para no venir y justificar que no vengan a la casa de Dios. Pero otros, por el contrario, ahí me incluyo yo, es de que, ¿cómo me duele ir a trabajar cuando es un día de culto? ¿Qué sientes tú, mi hermano? Yo entiendo perfectamente, estamos en este mundo, también estamos sujetos a muchas cosas de este mundo. Ojalá fuéramos ricos y los dueños de las compañías fuéramos nosotros. De esa manera no tendríamos justificación, y si tú no vas al culto, híjole,
ay de ti, ya sería el colmo. Pero no, hermano, somos súbditos, tenemos jefes, tenemos patrones y Dios lo sabe, Dios lo estipuló así. La cosa y la pregunta, para que lo entiendas, es: ¿qué sientes tú cuando por tu trabajo no vienes a la casa de Dios? Yo muchas veces lo hice a un lado, hermano, pero me arriesgué a que me corrieran. Algo dentro de mí calculaba el de que si me corrían me iba a quedar sin trabajo y que no iba a haber dinero para la comida, no iba a haber dinero para la renta, no iba a haber, pero yo lo calculaba así. Yo dije, estoy dispuesto a pagarlo. Pero ¿qué cuando tienes familia? ¿Qué cuando tienes que pensar en más personas? Si tú sientes que no, calcúlalo. Y si no puedes, mira, calladito te ves más bonito. Atiéndelo, porque también muchas veces Dios querrá que lo atiendas. Gracias a Dios, la salvación es por gracia, no es por obras. Porque si fuera por obras, el que falte, a lo mejor con esa perderíamos la salvación. Pero no, gracias a Dios que nos dio su salvación por gracia, por el sacrificio de Cristo, no por lo que hagamos o no hagamos. Entonces, si un día, Dios sabe, mi hermano, si algún día, si en ese día que no vengas, te ponga alguien para que le prediques la palabra, tomando en cuenta y teniendo en cuenta que tú ya eres salvo, pero al que le vas a hablar no. Entendamos, preguntémosle al Señor cuál sea el plan. Y sintámonos mal cuando tengamos el tiempo para venir y no vengamos. Ahí sí siéntete mal, hermano. Ahí sí yo creo que hasta yo mismo te voy a llamar la atención. Pero si yo estoy viendo, ahora, yo conozco mis ovejitas, yo conozco el pueblo de Dios. Tanto así que te dije, hermanos, el 15, tómenselo para que hagan cenas en sus casas. Conozco mis ovejas. Pero, ¿qué dijeron? No, vamos a hacer una velada. Yo dije, santo Dios, no quieren que el culto, quieren una velada. Se ponen más difícil la cosa. Dije, Señor, yo ya imaginaba en mi cajita se iba descansando, pero bueno, tú me llamaste a tu obra. Yo soy el primero que va. Entonces, no me enojé, hermano. Yo nomás dije, no, me daba como que risa. Digo, tú sí, hermano, Señor, yo conozco tus ovejitas. Yo sé quiénes me has dado. Pero eso fue algo que el Señor, Él sabe. ¿Por qué? Porque el miércoles trajo un mensaje de que calcula si sí vas a poder o si no vas a poder. Y si no puedes, no te preocupes. Por eso están los líderes. Se supone que Dios ya filtró, ya trabajó los líderes para que podamos estar aquí y entonces cubramos lo que tú no vas a poder cubrir. ¿Cómo sería un líder que cada rato falta? Un líder que no pertenece aquí, un líder que no viene. No tiene sentido. Pero un escogido por Dios siempre va a estar aquí, aunque nada más esté uno, nada más estén dos. ¿Qué? Pidiendo a los hermanos que pidan por los que están allá afuera, por los que se fueron a trabajar, por los que les tocó trabajar. Porque de mi boca nunca vas a oír, a ver, desobedece a tu jefe y te quiero aquí. No, hermano. ¿Cómo sería eso si yo te dijera eso? No. Sométase a su autoridad. Vamos a estar orando por usted para que Dios mueva su mano y si te está obstaculizando algo, Dios lo quite. Pero Dios, el poder es de Dios, Él es el poderoso. Esa es la manera de Dios, hermano. Entonces no te preocupes por esta cosa. ¿Sabes por qué? Porque todo esto, el centurión pudo haberlo visto en alguien en el templo donde él cuidaba. Ahora, te voy a soltar la otra especulación que tengo. ¿Sabes cómo es que pudo aprender el centurión eso? ¿Sabes cómo es de que el centurión había sufrido esa transformación? ¿Quiénes fueron los que estaban cuidando al Señor Jesucristo cuando estaban crucificados? Cuando Él estaba crucificado. Los romanos. ¿No dice que uno le picó? ¿Quién era? ¿Un soldado, un centurión? Yo qué sé, a lo mejor él viendo todo eso, escuchando de lejos las predicaciones de Pedro, tal vez en ese momento fue como él aprendió a dar limosna, a ayudar, siguiendo el mismo ejemplo del maestro. Tal vez de lejos veía al maestro y lo veía como actuaba, escuchaba sus palabras.
Tal vez eso fue lo que pasó, porque es raro que un mundano se comportara de la manera que se comportaba el centurión. Entonces, tanto así, entonces el apóstol Pedro dice: oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles, los mundanos, habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué? Porque era algo que tenían prohibido los judíos, mi hermano. Las tremendas responsabilidades de ser parte del pueblo de Dios, el pueblo escogido. Un precio a calcular, mi hermano. Un costo que calcular. Hablando de ese versículo, hermano, de por qué le reclamaban lo de la circuncisión los judíos. Una cosa era el apóstol Pedro, que estaba recibiendo las novedades, que se estaba actualizando por medio del Santo Espíritu, que estaba siendo iluminado, que estaba recibiendo revelación del Espíritu Santo. A ellos que estaban allá orando, que eran parte de, pero que no eran el instrumento que Dios estaba usando, y que a Dios le habían cargado las llaves del reino de los cielos. Primero, eso. Fíjate lo que dice Gálatas 2:12, Reina Valera, apúntalo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenían miedo de los de la circuncisión. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que tenemos que ser bien valientes. ¿Por qué? Porque de repente tú puedes estar, te voy a poner un ejemplo bien fácil. Día de Muertos, hermano. Tú tienes y practicas la fe fuerte. No eres de fe débil, eres de fe fuerte. Y estamos el hermano Pedrito ahí, nos encontramos unas personas ahí, le estamos predicando. ¿No quieren un pan de muerto? Sí, hermano Pedrito, ¿cómo le hace? Échame 4 y yo preparo otros 2 para no perder tiempo, dice. Entonces, sí, hermano, y usted, hermano, pues a mí deme 2 platicando y hablando de la palabra de Dios. Para nosotros los de fe fuerte, hermano, un pan es un pan. Es lo mismo un pan de feria, un pan de muerto, un bolillo que todo es pan. Bien, dijo el Señor Jesucristo, te lo comes, se procesa y sale. Así es, hermano. Pero a los legalistas que le dan poder a las cosas, no, ¿cómo crees que vamos? No, yo no me puedo, jamás, yo nunca me he comido cosa inmunda, Señor. Y que de repente estamos el hermano Pedrito y yo, no, y los invitamos allá a casa de oración, Fuente de Agua Viva. ¿Cuándo son los cultos? El miércoles, el viernes y el domingo. Y de repente viene por allá el hermano Pepito, el hermano que también viene a la iglesia. Mira, ¿ya viste, vieja? El hermano Pedrito y el pastor, mira, el hermano Juan Carlos están comiendo pan de muerto. Y estaban así estaban los judíos de la circuncisión. ¿Ya viste a San Pedro? Pero míralo, según es el líder, según es el que Dios le dio las llaves del reino de los cielos, anda comiendo con el centurión. Híjoles, es jura, no es rata más no poder. Mira, tantas cosas, así se alebristaron ellos, hermano. Y entonces da este ejemplo en Gálatas porque el apóstol Pablo viene y les pone orden. Pedro de repente, sabiendo cuál es la verdad, ¿quién recibió esta visión de los cuadrúpedos en la manta? Pedro. Entonces Pedro era el que tenía todo el derecho de hablar y decir, no, hermano, miren, así estuvo, así es y así es. Esa era su obligación como maestro, como encargado de liderar a las ovejas, de explicarles qué estaba haciendo, informando aquí. Pero ¿qué creen que sea Pedro? Estaba así, pero cuando venían los demás, se escondía. Y se volteaban y así estaba Pedro. ¿Y qué llega Pablo? Y se le queda, o sea, Pablo nomás viéndolo ahí. Míralo cómo anda. Les da una cara a estos, pero a estos les da otra cara. Entonces llega Pablo y les dice, Pedro, ¿por qué esa actitud hipócrita? ¿Y qué hizo Pedro? Así no te reprenda, no sabes quién soy yo. Yo soy el que Jesús le entregó las llaves del reino de los cielos. Y si yo quiero, le cierro la puerta para que tú no entres. Pero si te vas, porque te va a ir mal allá en el mundo. Y vas a ver que se vuela la barda. ¿A poco no hay pastores así?
¿A poco no hay líderes así? Pero ¿qué llega? Pablo, conocedor de la palabra, que también, así como Jesucristo escogió a Pedro, escogió a Pablo. ¿Y qué le dice? Porque esa actitud hipócrita, Pedro, que no tú fuiste el que recibiste la visión de los, ¿por qué te andas comportando de esa manera? Explícales a todos. Es que ahí ahora sí que es la quebradera de cabeza del maestro, de explicarle a los que no saben, de los que medio saben y a los que ya saben. ¿Para qué? Para que todos lleguen al conocimiento de ¿qué? De mis patoaventuras, de la palabra de Dios. Santo Dios. Poderoso es el Señor. Ahí mismo, por ejemplo, ¿qué dice? No, vamos a seguirle. 4. Entonces comenzó Pedro a contarles lo que tenía que hacer, a explicarles el por qué. Tú tienes siempre que tenemos siempre que dar cuentas, mi hermano, a los hermanos. Hermanos, ¿qué creen? Hermano Pedrito, ya lo vimos que ahí andaba el otro día con el escuadrón de la muerte. Y lo vimos que estaba... No, hermano, miren, déjenles explico qué es lo que pasó. Lo que pasa es que yo iba llegando a mi casa y se junta el escuadrón. Y yo sí estaba con ellos, pero usted estaba así con uno lo estaba abrazando, estaba borracho, no lo niegue. Y podrán decirte tantas cosas. No, hermano, mira, te voy a explicar. Les estaba predicando. Y comienzas de ahí hasta que tú les explicas, lo entienden. Pero hay gente que se deja llevar, como los judíos de la circuncisión. No se preguntaron, ¿qué andaría haciendo? Si él está ahí, es por algo, es un siervo de Dios. ¿Qué pasó? Se dejan llevar por lo que ven. No seamos de esa manera, hermano. Si vemos un hermano así, mejor preguntémosle, oye, hermano, te vi el otro día en tal lugar. ¿Qué tal? No, mira, hermano, lo que pasa es de que esto, lo otro, o sea, ya tú sabes qué les explicas. Pero es de esa manera. Entonces, Pedro empieza a comentarles, a platicarles. Eso es sabio, comentar siempre todo, platicar todo. Yo soy una persona que está transparente, debo de ser transparente y siempre debo de hablarte con transparencia. Y todo lo que yo haga y deje de hacer, muchas cosas tengo que platicárselas a ustedes como iglesia. Porque ustedes deben de saber quién es el que está parado aquí. Nada de que yo soy cállese, no me rezongue, está castigado y va a estar orando 3 horas y 7 días de ayuno por revoltarse contra el ungido de Dios. No, hermano, no es así. Por el contrario. Entonces, nos quedamos en el 4. Dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. ¿Por qué? Por orden. Poderoso eso, diciendo, 5. Yo estaba en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Y cuando fijé en él los ojos, consideré y vi a cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. 8. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Hacer una pausa ahí. En Hechos 11:8, mi hermano, ¿te acuerdas que te mencioné que la manta estaban ahí animales que son prohibidos a los judíos? Que Dios les dijo, no vas a comer de eso. ¿Quieres enterarte de la lista completa? Léelos en Levítico 11, del 1 al 47. Ahí te vas a encontrar lo que sí les permitía comer y lo que no les permitía comer. Te darás cuenta, te vas a llevar sorpresas que hay animales que no les permitía comer y que muchas veces aún no debemos de comerlos y no lo comemos. Pero bueno, Levítico 11, 1 al 47. Pero también está una parte que me quedé como que así, ¿sabes? Estupefacto. Ezequiel 4:14. Fíjate lo que dice Reina Valera. Y dije, Señor Jehová, he aquí mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Las mismas palabras que dijo Ezequiel eran las mismas palabras que estaba diciendo Pedro. Y hasta ese punto estaban en lo correcto, estaban bien, no debían comer nada de eso. Pero ¿qué crees? El tiempo de la gracia
Estaba llegando al pueblo gentil. Versículo 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Poderoso es el Señor. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, ¿había testigos? Y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú. ¿Qué más dice? Y toda tu casa. ¿Te das cuenta? Y hablábamos de que ¿cómo es predicar el evangelio? ¿Acaso le dijo, a ver, dime, estamos en el Nuevo Testamento, ¿acaso le dijo? Fíjate cómo está diciendo. 14. Él te hablará palabras, Él te hablará y te preguntará si quieres aceptar a Cristo en tu corazón. Él te hablará y te dirá: levanten la mano, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Eso está torcido, ¿sabes por qué, mi hermano? Porque la Biblia dice que la gracia viene de Él, que si Él no extiende la gracia, nadie de nosotros venimos porque queremos, porque le aceptamos. No, es Él el que nos acepta. Estaba leyendo el progreso del peregrino. Hay una parte que me dejó estupefacto, pero digo, es que es verdad. O sea, muchos, ¿y qué se predica? Que Dios nos busca a nosotros. No, mi hermano, este libro es el que te encuentra a ti. Dios es el que nos encuentra a nosotros. Nosotros no lo buscamos. Yo no busqué la biblioteca. Yo fui muchas veces en la escuela, fui a las bibliotecas. Digo, para los que son de mis tiempos entenderán eso. Antes íbamos a la biblioteca por libros. Ahora ya todo lo hacen por internet. No, antes nosotros íbamos a las bibliotecas por libros. Y nunca, a ver, díganme alguien de ustedes, a los de mis tiempos, alguien de ustedes fue y dijo: ¿anda buscando algún libro en especial? La Biblia, el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, el libro de Job. ¿Alguien de ustedes hizo eso? Puede ser que alguien sí, ¿no? Pero al menos yo no, hermano. Hasta que este libro me encontró a mí. Porque estaba perdido. Yo era el que estaba perdido, no el libro, no la Biblia, no la Escritura, era yo. Entonces es verdad, eso es poderoso, mi hermano. Entonces fíjate cómo la Biblia dice, Reina Valera dice: Él te hablará palabras. No son invitaciones, no son declaraciones como de que quieres recibir a Cristo en tu corazón. Nada de eso ninguno de los apóstoles lo dijo. Pero ¿sabes por qué te hago el énfasis? Porque tenemos que derribar esos argumentos, esas cosas que no son el Evangelio, con el Evangelio. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que... ¿A qué se refería a Dios cuando le dijo, te hablará palabras, te hablará el Evangelio, te presentará el Evangelio? Entonces aquí, apúntalos. Hechos 15:32, Reina Valera. Me gusta mucho este ejemplo. Pablo y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos, Judas y Silas, a los hermanos con abundancia de palabras. Mi pregunta es, ¿qué palabras? Ellos ya no eran, Judas sí era de los apóstoles, pero Silas no. ¿Qué hablaban entonces? La palabra de Dios, las palabras de Cristo. El Evangelio es la vida de Cristo, desde que vino a esta tierra hasta que fue crucificado y ascendió a los cielos. Eso es lo que les predicaban, abundancia en eso. ¿Qué estudiamos aquí? El Evangelio, la Escritura. ¿De qué tenemos que tener nosotros abundancia de palabras? De la Biblia, no de las patoaventuras que allá en Michoacán, que en Jico, que aquí, que es... Patoaventuras no van a salvar a nadie, hermano. Palabra de Dios. Hechos 16:30-32 dice: y sacándolos les dijo: señores,
¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Búscalo, hermano. Es el carcelero, encarcelados en Filipos. ¿A quién se refiere? A Pablo y a Silas. ¿Qué pasó? Estaban encarcelados. ¿Qué hicieron? Estaban cantando, en vez de andar lamentándose que pobrecito de mí, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Ellos estaban cantando alabanzas encadenados a medianoche. ¿Qué pasó? La presencia de Dios los visitó. ¿Qué decía el canto? A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Tembló la tierra tanto que se abrieron las cárceles. ¿Y qué pasó? El carcelero dijo, híjole, ya se me escaparon todos. No, me van a matar, mejor déjame mato yo. Cuando él se iba a enterrar la espada, le dijo Pedro, no hagas nada. Aquí estamos todos, nadie se ha escapado. Todos estaban estupefactos, más que querer huir, estaban espantados por lo que había ahí. A la presencia de Dios, los que lo conocen, nos gozamos y nos alegramos, pero los que no lo conocen le tienen miedo. Los prisioneros, en vez de huir, se quedaron ahí. Entonces, cuando le dijo, no hagas eso, estamos todos aquí. Después viene, ese es el contexto, vienen estas palabras. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Entonces, nota, Pablo y Silas, ellos le dijeron, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Levanten sus manos. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? ¿Quién quiere venir a los pies de Cristo? No. ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol de nosotros. Si tenemos un apóstol, es Pablo. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué? ¿Cuáles son las palabras que le estaba platicando Pedro? ¿Qué le dijo Cornelio? ¿Qué le dijo Dios a Cornelio? Te dirá las palabras para que sean salvos tú y tu casa. ¿De dónde escuchó eso Pablo? Probablemente escuchó eso o le contaron que lo dijo Pedro. Pero ¿cuál es el evangelio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ven, mira, repite conmigo esta oración. Eso no es bíblico, mi hermano. ¿Te has dado cuenta que muchos que han aceptado a Cristo en su corazón no están, hermano? ¿Te has dado cuenta de que muchos ya los invitaron a pasar al frente, levantaron su mano que querían venir a los pies de Dios? No están aquí, hermano. ¿Te has dado cuenta que muchos que hicieron la oración de fe? Vamos a hacer una oración de fe. Mira, repite conmigo. Padre, perdóname por mis pecados y esto, aquello, lo otro. Y yo creo que de esos hermanos yo creo que de 1001 vino a los pies de Cristo. Porque eso no es el evangelio. El evangelio es creer en el Señor Jesucristo, porque Él tiene la autoridad de reclamarte delante del diablo, porque Él pagó y dio su vida por ti. Por eso es que tenemos que predicar el evangelio. Entonces, poderoso es el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. No le dijo tampoco, vámonos a ir ahora a atacar, no a las personas, hermano, no a las denominaciones, vamos a atacar los argumentos, el pecado, el error. ¿Qué es lo que dicen? A ver, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Tienes que ir a mi iglesia, tienes que profesar esto, te entregan la constitución de la denominación, tienes que seguir esto al pie de la letra, aparte mujeres, falda, no se corten el cabello porque pierden poder, y empiezan a decirle tantas cosas, reglas de hombres, como lo dije en ese ratito, reglas de hombres. ¿Y qué les dicen? Y además tienes que hablar en lenguas, porque si no hablas en lenguas no eres salvo. Y empiezan a meter tantas cosas, y tienes que bautizarte en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados, y tantas cosas, mi hermano. Y no atacamos a las personas, atacamos los argumentos, atacamos las fortalezas de las denominaciones. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo del día miércoles. No les enseñamos el costo, a calcular el costo de ser cristianos. Cuando yo digo a calcular el camino de ser cristiano, no es porque nosotros lo calculemos. Cristo ya lo pagó, ya pagó ese costo. Me refiero a lo que tú, con todo lo que Él te dio, tienes que batallar, porque vas a batallar. Para que no se lleven impresiones ni nada. Entonces, no se dijo nada de eso. No se dijo, tienes que decir que soy pentecostal de la cabeza a los pies,
Y se enojan, hermano, cuando yo les decía, anda, por ahí tengo un par de prédicas que yo les decía, yo no soy pentecostal de la cabeza a los pies. Tengo una parte pentecostal, me gusta la alabanza pentecostal, pero no soy pentecostal de la cabeza a los pies. Soy cristiano de la cabeza a los pies, porque Cristo fue el que murió por mí. A Él le debo mi vida. Y si yo tengo mi parte pentecostal, creo en Pentecostés, creo en lo que pasó en Pentecostés, creo en... Ahí está el debate de que si aún están vigentes las lenguas y que aún no. Yo, en lo personal, yo tengo mi inclinación y mi convicción. Yo sí creo en el hablar en lenguas, en que todavía Dios reparte lenguas como de fuego. Hay bautistas que dicen que no. Pero bueno, tendrán sus argumentos. Yo, en lo personal, hermano, ya lo estudiamos aquí, yo sí creo en que Dios sigue llenando de su Santo Espíritu y que las lenguas son una señal, pero no es la única señal. Entonces, creen en el Señor Jesucristo, serán salvos tú y tu casa. Y les hablaron sus patoaventuras. Les contaron de el pastor Memín Pingüín, del pastor Pancho Pantera, del pastor el pastor el otro. No, hermano. Por eso tenemos que ir y antes de contar nuestro testimonio, para que sea y tenga impacto nuestro testimonio, hablemos primero de Él. Porque contando primero de Él, entonces nuestro testimonio cobra vida. Pero si yo les expongo mi testimonio y después a Cristo, no es el orden, es primero Cristo y después el testimonio. Y les hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Eso fue poderoso. Realmente eso estuvo wow. Ahora, Hechos 2:18-8. Y Crispo, en una persona, un hermano, bueno, que se convertirá en hermano. Crispo, un principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. ¿Qué pasó? Exactamente lo mismo. ¿A raíz de qué? De que les predicaron el Evangelio. Entonces, fíjate lo que está diciendo aquí, solamente de ese versículo. ¿Qué? Que fueron a exponer el Evangelio. ¿Que vamos a ir nosotros a qué? A exponer el Evangelio. Que de repente te trabas esto, te invito a la iglesia, es una buena razón para decirle, mira, es un tema profundo, te invito mejor a la iglesia. Habla con mi pastor, habla con el predicador y que él te despeje todas tus dudas. Es una buena razón. La cosa es que seamos bien sabios. Pero todo, ¿qué? En orden. ¿Y qué? No solamente fue eso, mi hermano. No es creyeron. A ver, ¿tú crees que esto? Porque todos van a querer aceptar a Cristo en su corazón viendo la de milagros que les ofreces, viendo las de bendiciones que les ofreces, viendo al Cristo, genio de la lámpara maravillosa. Todos lo van a aceptar, todos lo van a querer. Alguno que otro sí se va a oponer. Pero a lo mejor tal vez sea más sabio, mi hermano. Porque a lo mejor sí está calculando el precio del caminar cristiano. Y está diciendo, no la voy a hacer. Yo te puedo decir, mi hermano, que a mí cuando primero me hablaron, a mí me dijeron de la oración de fe, a mí me invitaron que si quería levantar mi mano y yo no la levantaba. ¿Sabes por qué? Porque algo dentro de mí me decía, el precio es mucho, es serio, es responsabilidad. ¿Estás dispuesto a afrontarla? No me llenaba la emoción, sino que yo decía, no, caminar con Dios es algo muy serio, es una responsabilidad muy grande. ¿Qué es lo que yo hacía? Inconscientemente estaba calculando el costo por llegar a ser cristiano. Y no lo hice la primera vez, hermano. Me pasaban, me oraban por mí, yo no me quedaba así, yo dije, no, o sea, calculaba, había un temor en mí que decía, no, a Dios no hay que quedarle mal, a Dios no hay que nada más decirle que sí, ya decirle que vengo el domingo y no vengo, de decirle que sí voy a ir y me escondo, o me salgo, o pongo de pretexto todo, porque puse de pretexto varias cosas. Oye, hermanos, yo lo hice, yo sé de qué te hablo. ¿No te he contado de la vez de que estaba en Pantitlán en un martes, era culto los martes, y que yo salía y que me habla, en ese caso era mi novia, y me decía, ¿vas a venir al culto? Y yo, uy, no, ¿por qué van tanto a la iglesia nada más el domingo? Si el domingo ya bastante, con que tengo sueño, toda la semana fastidiado de tráfico, bla, 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 bla.
todo para que todo entre semana. Y yo así, todo se lo dije dentro de mí, pero así, sí, mi amor. Y yo, ahí te llego. Yo dije, voy a llegar tarde. Pero ¿qué crees? Dios abrió todo, no hubo tráfico, el metro se fue así. Yo llegaba a las 5 ahí a Pantitlán para de ahí irme. Yo dije, no, voy a llegar como a las 6:30. Todavía, hermano. Dios, para vergüenza mía, porque cuando yo hablo testimonio, no es para que, no, hermano, cuando yo te cuento testimonio es para vergüenza mía. Para vergüenza mía, me compré una torta. Todavía no bastó con eso, me senté en las escaleras del metro a comerme a mis anchas la torta, haciendo tiempo para no ir a la casa de Dios. ¿Y qué crees? Cuando volteé a ver el reloj, híjoles, ahorita me va a marcar esto ahí. Al grano, le voy a decir que no voy a ir. Oye, ¿qué pasó? ¿Ya vienes? Pero Dios ya me traía. Hermano, si Dios ya te trae, atiéndelo. Es mejor que vengas por las buenas a que te traiga de las greñas, a que te traiga por donde más te duele. Porque cuando Dios te llama y no lo quieres atender, ¿quién se le va a poder resistir al Dios Todopoderoso? Nadie, mi hermano. ¿Y qué pasó? Yo dije, sentí en mi corazón, todo pasó en un lapso de segundos y yo, está bien, Señor, sí voy a ir ya. Ahorita voy, ya llego, porque yo dije, me sentí avergonzado, me sentí mal, porque por más que yo hacía tiempo, no corría el tiempo, parece que se detuvo, parece que el gotero iba más lento, y yo así como, ya son como las 6, y eran las 5, y yo, santo Dios, me comí una torta, y ahora es al revés, ahora dejo la torta para llegar, y no, ni aún así vengo corriendo, que se me trabó la impresora, ¿qué pasó esto? ¿Qué pasó lo otro? Ahora es al revés, hermano. Quiero llegar a la casa de Dios rápido y hay algo que me lo quiere impedir. Y en aquellos tiempos no quería ir a la casa de Dios. Y ya cuando llegué, yo dije, Señor, perdóname, tú eres Dios. Perdóname por resistirme tanto, perdóname por ser tan malagradecido con todo, porque me has dado unos padres excepcionales, me has dado tantas cosas, Señor, que no se pueden comprar. Y mira yo, haciendo tiempo, pa. Y todas las prédicas, hermano, si alguien te puede hablar de que todas las prédicas eran catorrazos, espadazos, zapes, mazapanes, jalones de greñas, piquetes de hoja, jalones, todas eran para mí. Y yo nada más calladito escuchando, yo no me enojaba, hermano, yo nada más colgaba el pico y me sentía avergonzado, como si todos supieran, pero no, me bastaba con que Dios supiera, y eso me avergonzaba. No me avergüenza que todos sepan, me avergüenza que sepa Él. Ese es un corazón de carne. Poderoso es el Señor. Versículo 15. Pero todo a raíz de ¿qué? De que también se me predicaba la palabra de Dios. Versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Es ahí donde te hablaba de que muchas veces sienten celos. En vez de que los judíos de la circuncisión se sintieran contentos de que Dios había extendido su mano de misericordia y de que ahora ya cualquiera que aceptara al Dios por el que tú te derrites, que alguien acepte al Dios por el que tú te desvives, al Dios al que tú amas, al que tú quieres que nadie desaire, en vez de que te alegres, ahora te pones así, ay, ¿ya viste quién llegó? Sí, el marihuano del otro, el borracho, el otro, el adúltero, el aquel. En vez de que te alegres porque el adúltero viene a los pies de Dios. A lo mejor tú fuiste el de las palabras, hermano. No le le voy a predicar el evangelio para con la espada atravesarlo y que ya se quite de mi camino y no vuelva. No. Pues ¿qué crees? Que esos espadados son los que lo trajeron, hermano. Poderoso nuestro Señor. Como un principal de la sinagoga, mi hermano, vino junto con toda su casa, pero no termina ahí. Punto y coma. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, en el 15, mi hermano, versículo 15, vino sobre ellos también el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas de Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4? ¿Qué pasó? Día de Pentecostés, Pedro estaba dando su sermón,
lenguas como de fuego cayeron, se les pusieron en la boca a los hermanos que estaban ahí orando, escuchando la predicación. ¿Y qué pasó? Empezaron a hablar otros idiomas. ¿Y qué pasó? Todavía más sorprendente aún, los que estaban ahí, que hablaban, ciertos idiomas, empezaron a entender lo que estaban diciendo. ¿Y qué decían? No decían disparates ni nada, eran aleluyas. ¿Qué es un aleluya? 1000 glorias a Dios, glorificaban a Dios, exaltaban a Dios, hablaban de las maravillas de Dios. Lo mismo estaba pasando. Ahora imagínate, si tú te sientes el super predicador, el que nada más tú sabes cantar, el que nada más tú sabes tocar, y Dios le da ese don a otra persona. Gloria a Dios. Hermano, les quiero presentar al hermano Pepito de los cuentos. Aquí ya no va a ser el protagonista de los cuentos colorados, ahora va a ser nuestro cantor y nuestro músico. Gloria a Dios. Hay poder. ¿A poco no? Hay muchos que son así. Envidia, celos, mi hermano. Que ya no deberían estar, porque se supone que estando aquí ya pasamos los filtros, ya no deberíamos de sentir tantas cosas, de decir tantas cosas, de pensar tantas cosas. Hechos 2, 1 al 4, mi hermano. Es la venida del Espíritu Santo. Lo mismo que pasó al principio, estaba pasando aquí una y otra vez. Pasó con Cornelio, pasó con este principal de la sinagoga. Estamos en el capítulo 18, entonces seguirá pasando y seguirá pasando, mi hermano. Por eso yo soy de la postura de que Dios aún sigue llenando y todavía sigue dando ese tipo de dones. Versículo 16. Entonces me acordé, dice Pedro, de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 17. Si Dios, pues, les concedió el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para estorbar a la obra de Dios, mis hermanos? Y que otros reciban el favor, no solamente la salvación. ¿Qué piensas tú, mi hermano? ¿Cómo reaccionas? Sé sincero, contéstatelo tú solito. Sé sincero contigo. ¿Qué sientes tú, mi hermano, cuando tú te sientes y le echas tantas ganas en el don que Dios te haya dado? Predicación, evangelismo, música, canto, un instrumento, y que de repente Dios le dé a uno el de todos. O sea, todos los dones. O sea, imagínate, maestro, evangelista, profeta, pastor, y todos los dones, músico, canto, la facilidad de un instrumento, y que de repente llega uno y Dios le dio a todos. Sé sincero contigo, ¿qué sentirías? O sea, tú ya tienes aquí tiempo y dices: yo quiero dirigir, yo que le voy a echar ganas, y me voy a santificar, le voy a echar ganas con Dios, y de repente llega uno que Dios dice: pónmelo ya a trabajar. Digo, va a pasar por los filtros, pero empieza su proceso y de repente al poquito tiempo ya está ministrando. ¿Cómo puede ser? Pues yo tengo ya 3 años en la iglesia y yo te enseñé. ¿Y cómo es de que tú ya estás ministrando? ¿Cómo es de que tú Dios ya te está usando y a mí no, todavía no? Si yo soy el maestro. Si yo sé más que tú. Si yo esto, si yo lo otro. ¿Cómo? Si yo he sido pastor por 15 años, 20 años. Si yo salté de la banca al púlpito. ¿Y por qué tú? No, tú no sabes muy bien. Tienes que pasar y vivir lo mismo que yo. ¿Y cuántas veces no hay comentarios de ese tipo, mi hermano? Y te menosprecian. Pero mientras Él no te menosprecie, mientras el Altísimo no te menosprecie y Él te diga llamado, que digan misa, mi hermano, de ti. Muchos te van a menospreciar. Ese ni sabe, ese ni hace esto, ese ni el otro, ese nada más le hace ya el cuento. Pero si Dios te llamó, acuérdate que llamó a un Pedro que no sabía nada de Biblia, no sabía mucho del Antiguo Testamento, a un Juan que estaba igual que él, y aún así los usó poderosamente. Pero también humilló
a un Pablo que sabía mucho, que tenía buenos estudios, venía de buena familia y que tenía muy buen nivel académico. Entonces, versículo 17 nos quedamos, ¿verdad? El mismo don que a nosotros. ¿Quién era yo para estorbar? ¿Quiénes somos nosotros para estorbar al Señor? Si a Él le plació darle todos los dones que yo quiero, pues gloria a Dios, los va a usar, voy a aprender de Él. Voy yo allá, hermano, voy a predicar al hermano Rubalcaba, no me da envidia. Yo digo, wow, gloria a Dios, aprendo de los hermanos. Yo quise estar en el grupo de alabanza de allá y veo a otro hermano que de repente nunca lo vi, ya está, gloria a Dios. Lo vio, digo, Señor, todo para tu gloria. Y si de repente, hermano, porque algunas veces sí, de repente he llegado como a sentir celos, envidia, Señor, ayúdame con esto, porque esto no debe de estar en mi corazón. Sí lo estoy sintiendo, pero esto no es de tu agrado. Quítalo, Señor, porque no lo quiero. No quiero que esté ahí, Señor, porque esto yo sé que no es bueno. Quítalo. Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, ¿de qué manera? De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Mientras unos estaban con envidia, unos estaban enojados, porque Dios estaba obrando también en unas personas que ellos sentían que no merecían, como Jonás. Muchos se alegraban, muchos nos alegramos porque el borracho ya viene a la iglesia, el marihuano también ya viene a la iglesia, porque estamos viendo que uno está empezando a dejar, que el enojón está dejando de ser enojón, que el amargado está dejando de ser amargado. O sea que tantas cosas, mi hermano. Para terminar, mi hermano, en Hechos 13, 48, apúntalo, te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Cuando los que no eran judíos oyeron esto, ¿qué? Que la gracia había sido extendida a los gentiles, se pusieron muy contentos, que esa siempre sea nuestra postura cuando venga un hermano nuevo. ¿Te acuerdas de la parábola que te platiqué del perro que iba a la iglesia, que según él pensaba que eran sus hermanos y todo eso, y que lo querían morder? Y luego iba a la otra, lo corretearon y ni siquiera lo dejaron entrar, hasta que llegó a la que no quería ir, y que ahí llegaron. Iba entrando y todos los perritos le movían la colita. Y que dijo, aquí me siento bien. Le compartían su comida, todo. Que así sea esta casa de oración, hermano. Cualquiera que venga aquí se sienta acogido. Que nosotros no le vamos a mover la colita, pero que vea nuestra sonrisa. Gloria a Dios, qué bueno que nos visitas, hermano. Oh, hermano, yo soy de la iglesia tal. Gloria a Dios, qué bueno que estás aquí. ¿Qué importa que venga de la iglesia de donde venga, hermano? Que Dios le hable lo que tenga que hablarle. Si Dios lo trajo aquí, fue con un propósito. Mandó a Pedro para que le hablaran las palabras, lo habrá traído aquí para que le hablemos las palabras. Tengamos la seguridad de que no contamos nuestras patoaventuras. Entonces, se pusieron muy contentos y decían que el mensaje de Dios era bueno. ¿Quién decían esto? Los gentiles. ¿Cuántos que tú que han venido aquí has escuchado que te dicen, no, está buena la palabra? Pero es la palabra de Dios, no es mi palabra. No son mis predicaciones, no son mis mensajes. Es su palabra, es su mensaje. Ese mensaje que decían los gentiles, se pusieron muy contentos y decían que el mensaje de Dios era muy bueno. Era lo mismo que se predicaba aquí. Y todos los que Dios había elegido para recibir la vida eterna creyeron en Él. Todos los que Dios traiga aquí habrán sido parte de los llamados para convertirse en elegidos, pero dependerá mucho de ellos que crean. Y creer, ¿qué dice aquí? Creyeron en Él. ¿Y qué si nos regresamos parte atrás? Creyeron en Él y se bautizaron en el nombre de Jesús. No podemos decir que somos creyentes si no nos hemos bautizado. Esa es una regla, no la podemos echar abajo. Nosotros vamos a empezar a estar escritos en el libro de Dios hasta que nosotros seamos bautizados por la palabra que hemos recibido. Ahí tengo yo tranquilidad que no te he contado mis patoaventuras. Entonces, para terminar, hermano, Hechos 14, 16, traducción lenguaje actual, 14, 16 y 17. Y aunque en otro tiempo permitió que todos hicieran lo que quisieran, y eso es bien cierto, en otro tiempo Dios permitió que todos hicieran lo que quisieran, hermano.
Así como a nosotros. Antes de venir a Cristo, antes de venir a una iglesia por primera vez, nos permitió que hiciéramos lo que quisiéramos. Que dijéramos groserías, que maldijéramos, que hiciéramos caras, que le sacáramos la lengua a alguien, que robáramos, que blasfemáramos, que usáramos el nombre de Dios en vano, que mintiéramos. Tantas cosas nos permitió que hiciéramos de todo, por su gracia nos sostuvo. Fíjate lo que sigue diciendo. Siempre ha mostrado quién es Él, pues busca el bien de todos. Él hace que llueva y que las plantas den a su tiempo sus frutos, para que todos tengan que comer y estén siempre alegres. ¿A poco no es así? Dios es Dios de creyentes y de no creyentes. Y si Él no tuviera el control de esto, alguien se quedaría sin comer. Y podrías decir, no, pues los mundanos, no, solo alabamos a Dios, somos santos. No, hermano, no pensemos de esa manera, porque dice su palabra que el juicio va a comenzar por su casa. Yo creo que los primeritos que nos quedaríamos sin comer seríamos nosotros, precisamente por saber y por conocer la palabra de Dios. ¿Por qué no oramos y le damos gracias al Señor?